Hola, saludos nuevamente. Hace algunos meses de este año 2018 se ha comenzado a reflotar nuevamente la historia del milenario Puente de Rama, una estructura prehistórica de grandes dimensiones que uniría el sur de la India con la isla de Ceilán. Nos preguntamos si el enigma del Puente de Rama es todo lo que hay que contar o existe algo más grande detrás de toda esta noticia que nos están ocultando. ¿Hay fuerzas de la élite globalista interesadas en este tema? Sean todos bienvenidos nuevamente y aquí comenzamos. Hace miles de años en el sur de la India, un guerrero formidable llamado Rama apareció como libertador de su pueblo. Junto a su ejército y leales amigos, realizó grandes hazañas en su lucha contra los gigantes demoníacos y caníbales llamados Rakshas, con el fin de liberar a los reinos oprimidos por las fuerzas de las tinieblas. Pero el rey de los demonios llamado Ravana descubrió el punto débil del guerrero Rama, su esposa Sita, a quien raptó y se llevó a su reino demoníaco en la isla de Ceilán. Rama notó con impotencia que no podía cruzar con sus huestes aquel estrecho paso de mar. Fue entonces donde decidió penitentemente rogarle al océano para que le ayudase en su camino, pero el océano, al negarse a responder, hizo que el guerrero entrara en cólera y comenzara a lanzar flechas de fuego con su arco mágico hacia las profundidades del mar, que agitaron violentamente todas las aguas de la región, a lo que el océano, asustado, salió a rogarle que se detuviera y le dijo que no podía hacer nada para facilitarle dicho cruce, pero le sugirió hiciera un puente para atravesar aquel estrecho de mar y que él, como océano, le ayudaría a que dicho puente soportara las olas y las malas intenciones de algunos seres de las profundidades. Fue entonces como el guerrero Rama, con ayuda del rey mono Hanuman y sus guerreros simios, emprendió la construcción de aquel colosal puente que le permitió atravesar el mar para llegar a Ceilán, o hoy llamado Sri Lanka, derrotar al rey Ravana y a su ejército y rescatar por fin a Sita, su esposa. Esta historia está escrita en uno de los libros más famosos de la India a nivel mundial, el Ramayana, y es una de las más importantes epopeyas de la religión hindú, ya que Rama se considera una encarnación más o un avatar del dios Vishnu, y es adorado como uno de los dioses más importantes de la India. Esta historia pareciera solo formar parte de las leyendas de dicho pueblo, como muchas otras, pero esto no parece ser tan así. Su diferencia de la mayoría de los relatos míticos de la India es que incluso hoy hombres de ciencia dicen que aquella gran hazaña lograda por Rama de cruzar el mar construyendo un puente pudo haber sido un hecho real. En el año de 2007 se llevó a cabo una acalorada discusión en una comisión del Parlamento de la India sobre un tema sumamente sensible y muy particular, el Rama Setu, o el sagrado puente de Rama, que para la mayoría de los indios es un testimonio real de la existencia de la hazaña del semidios Rama para cruzar el mar a la isla de Ceilán. En dicha junta se presentaron declaraciones juradas de varios representantes y comisionados de cámaras parlamentarias aludiendo a que el puente de Rama jamás existió y que el supuesto puente que se logra ver hasta hoy y que posiblemente sirvió como tránsito al héroe Rama en un pasado remoto solo es una mera formación de residuos de un antiguo arrecife de coral repletado por arena. La discusión fue del todo acalorada, puesto que estaba en marcha un proyecto para dragar dicho puente, o sea, romperlo por completo para hacer un canal transitable por el estrecho que separa la India y Ceilán, llamado el Estrecho de Palk. El llamado Puente de Rama tiene 31 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho aproximadamente. Actualmente se encuentra entre 3 y 10 metros bajo el nivel del mar, lo que hace imposible la navegación de barcos de gran calado, teniendo estos que tomar una extensa ruta de desvío, lo que genera muchos costos y hace engorrosa y poco viable la navegación por esta región. Por lo que el Parlamento indio realizó un proyecto para destruir el llamado Puente de Rama y así lograr mayor profundidad marina para que el tránsito comercial por el mar sea viable por aquel estrecho. El Puente de Rama era transitable a pie y en carrozas hasta 1480 según algunos viajeros europeos que recorrieron la región, hasta que una fuerte tormenta terminó por sumergirlo completamente. Es en este contexto que el partido progresista conocido como APU
o Alianza Progresista Unida intentó en 2007 hacer todo lo necesario para destruir el puente de Rama, aludiendo a que, como se había demostrado por varios grupos de geólogos calificados, que dicho puente no era en ningún caso una construcción artificial, sino natural. Por ende, no representaba de ningún modo ningún lugar histórico y religioso, y podía ser entonces destruido. Algo que levantó grandes polémicas, ya que la mayoría de los indios consideran a Rama como un personaje histórico real y al puente de Rama como una construcción real hecha por su héroe y semidios, lo que hace al puente de Rama una estructura sagrada por la nación india. Pero no fue sino hasta meses después, del mismo año 2007, donde el puente de Rama encontró un férreo defensor dentro del mundo de la ciencia, el geólogo y ex miembro de la Sociedad Geológica de la India, el doctor Badri Narayanan, que levantó una gran polémica que se viralizó rápidamente por todo el mundo por aludir que el puente de Rama no era de origen natural. Esta polémica tomó mucha fuerza en estos últimos años, al parecer, al instaurarse el Partido Nacionalista al mando de la nación y exaltar los valores y los legados tradicionales del país. Al menos, de momento, eso pareciera. Pero sabemos cómo son los políticos y sus actitudes camaleónicas y metamórficas para con lo que dicen defender y proteger. Badri Narayanan realizó múltiples investigaciones, sondeos y perforaciones a gran profundidad en el llamado Puente de Rama y sus alrededores, y notó que no se trataba de una construcción natural, que el llamado Puente de Rama tenía varias capas de arena y rocas de varios tamaños conocidos como cantos rodados, que no pertenecían al subsuelo oceánico, sino a materiales traídos desde suelos rocosos desde el interior de la India, que habían sido amontonados sobre la arena para luego dar paso a, con el tiempo, la formación de restos de poblaciones coralinas que posiblemente databan de hace más de 5.000 a 7.000 años de antigüedad. El experto en geología nos dice que posiblemente el puente hace miles de años tenía quizá un tamaño mucho más elevado, ya que en ese periodo la glaciación estaba recién terminando y los glaciales de las zonas norte y centros de Asia aún no se derretían hacia los mares, elevando su superficie. En aquella época, los mares se encontraban entre 4 y 7 metros más bajo, e incluso aún más. Y tras la glaciación, el nivel de los mares subió drásticamente, inundando muchísimas regiones del mundo, y así también sumergiendo incontables vestigios arqueológicos, cuya desaparición bajo las aguas se volvió legendaria. La polémica entre dos facciones dentro de la geología en la India estaba servida, y en parte esto ayudó a que el proyecto de dragar el llamado Puente de Rama se cancelara al no haber una opinión unificada al progresista partido APU, y no tener mayoría de opinión nacional sobre este tema. Nos llama la atención cómo estas facciones políticas con el tiempo se han empeñado en destruir las identidades nacionales, borrar la historia o, peor aún, destruirla para que así el ser humano, olvidando su pasado, sea mucho más manipulable al no tener raíces ni tradiciones a las que aferrarse. En la India aún esto no es posible de la forma brutal como ha ocurrido en Occidente, pero como vemos ya hay algunos intentos notables de, con excusas tecnócratas, destrozar las identidades milenarias que sostienen a todo un pueblo con la excusa del llamado progresismo nacional. Esta práctica se viene difundiendo hace décadas por muchas partes del mundo, donde mediante guerras, ocupaciones o crisis políticas severas, las regiones que presentan algún patrimonio milenario o una gran riqueza económica son destruidas desde dentro, primero minando sus tradiciones e ideales para luego saquearlas a fuerza de fuego y cañones, mediante guerras civiles o invasiones bélicas sin reparos, apropiándose del poder milenario que emana de la región como un trofeo puesto en un salón de ricachones y gente adinerada, o como una nueva adquisición de multinacionales para seguir esclavizando a los pueblos, destruyendo primeramente lo que más les hace fuerte, sus tradiciones espirituales y su cohesión como comunidades.
Veremos cómo más adelante la India no se salvará de esta incursión rapaz desde Occidente. Hasta esta fecha ya hay vistas posibles sanciones desde el Comité Nacional de Naciones Unidas y desde el propio Estados Unidos contra la India por realizar compras de armamentos de alto poder bélico a Rusia, con quien desea aliarse bélicamente. Notemos esto y tengámoslo en mente. No suena tan descabellado que el puente de Rama pueda ser de origen humano, aunque la viralización de esta noticia solo ha desviado el problema de fondo ya presentado. Otros datos de esta desinformación son también muy llamativos, como los 17 millones de antigüedad que la mayoría alude en blogs y sitios de web para la construcción del puente de Rama, una fecha que ha sido viralizada sin razón alguna, parece ser solo una referencia sensacionalista que no tiene nada que ver con los periodos conocidos como los yugas, en los cuales se divide la gran era espiritual y cósmica de las tradiciones de la India. El Tetrayuga sería la tercera de las 4 etapas que componen este ciclo cósmico y espiritual. El Tetrayuga sería la era en la que vivió supuestamente Rama y que ocurrió hace 800.000 años y no 17 millones de años, pero siendo honestos, las investigaciones sobre dicho puente resultan ser más coherentes con los 7.000 años en el pasado y los cambios de derretimientos glaciales que pudieron hundir dicha estructura al menos parcialmente. No resulta descabellado hablar de una estructura así construida por el hombre en otros tiempos y lugares. Ejemplos de este tipo de proezas existen, como lo fue en el siglo III a.C. la hazaña del conquistador Alejandro Magno, que al no poder invadir la pequeña isla fenicia de Tiro, ideó junto a sus miles de hombres el construir un puente de piedra y de todo el material posible de hallar para tener un terraplén firme de transitar para llegar a Tiro y así tomar sus riquezas. Este puente es visible hasta el día de hoy y convirtió a la isla de Tiro en un istmo de tierra que se añadió a tierra firme en la región de lo que hoy es el Líbano. Un hecho formidable que bien pudo repetirse en el caso del puente de Rama. Notemos cómo el personaje de Alejandro se conecta de manera misteriosa a nuestra investigación, despertando curiosas coincidencias que de momento no podemos aclarar, ya que el puente de Rama tendría miles de años antes de la aparición de Alejandro Magno, y que éste supuestamente visitó dicha región mucho tiempo después de construir el puente artificial de Tiro. 2 eventos similares con personajes similares, ya que ambos decían ser hijos de los dioses, semidioses y héroes con un propósito divino. Ambos vuelven a encontrarse en el tiempo de manera misteriosa, generando hazañas que se van repitiendo en épocas distintas con personajes misteriosamente similares.